Muy buenas noches, queridos hermanos. Como cada sábado, iniciamos el programa de la próxima dimensión en la esperanza y también en la convicción de que cada uno de estos trabajos que dejamos grabados en nuestro canal de YouTube, tanto en directo como después en diferido, llegan al corazón de las personas, al corazón de los hermanos que los ven, que los escuchan. Porque dice un amigo nuestro de Algeciras, que se llama Roberto, al que desde aquí envío un cariñoso abrazo, tanto a él como a su querida esposa, que cada día amanece. A veces basta, por tanto, escuchar una palabra con sentimiento, una palabra dulce, una palabra amable, para que la persona retorne a la esperanza, cuando hacía unos minutos estaba en completa desesperación. Es fundamental la serenidad en nuestra vida, y muchas veces cuando pensamos en la desencarnación, este pensamiento es causa de una gran tristeza, inclusive de desesperación. ¿Por qué? Porque ignoramos que la vida continúa y también cómo es la vida en el mundo espiritual. Por eso esta noche trataré de explicaros cómo es la vida en el mundo espiritual desde la óptica espírita, tanto a partir de los libros de la codificación como de otros muchos libros que las entidades espirituales elevadas, dirigidos por otros espíritus todavía más elevados, han dictado a través de mediums. Antes, con todo, de iniciar nuestro tema, procederemos, como todos los días, a hacer la oración. Para ello, os pediré que cerremos los ojos, como siempre. Vamos a serenarnos. Vamos a tranquilizarnos. Si hemos tenido un día amargo, un día difícil, razón de más para que nos tranquilicemos, nos serenemos. Vamos a elevar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro pensamiento, más allá de esta realidad física en que vivimos. Elevar nuestro pensamiento al Padre Celestial, a nuestro divino amigo Jesús. Y te pedimos, Señor, que todos los hermanos que hayan desencarnado a lo largo de esta semana y que aún desencarnarán hasta el final de la misma, sean envueltos con la energía resultante de esta oración que te dirigimos. No
pretendemos, Señor, derogar las leyes. Sabemos que cada uno recibe según ha sembrado. Sin embargo, te pedimos, Señor, para poder serles útil a todos estos hermanos en alguna cosa. Sobre todo, especialmente te pedimos por aquellos que abandonaron la vida física a través de la violencia, del suicidio, del crimen. Y también te pedimos ayuda para sus familiares. Así sea. Después de que nuestro ánimo está tan tranquilo, nuestro espíritu se encuentra tan sereno, tan apacible después de esta oración que yo he hecho y que comparto con todos vosotros. Empezamos a hablar un poco de cómo es la vida en el mundo espiritual. Porque insisto en que una de las zozobras, una de las inquietudes más grandes del ser humano siempre ha sido el saber a dónde vamos una vez que morimos, aunque nosotros los espíritas le llamamos desencarnar. Las palabras insistiremos siempre en que es lo de menos. La cuestión estriba en que seamos conscientes de la realidad de ese mundo espiritual. Esto influye en el comportamiento nuestro de cada día. Si nosotros somos conscientes en nuestro día a día de que un día vamos a tener que ingresar en el mundo espiritual y que vamos a tener que evaluar nosotros mismos los resultados entre aquel plan que nuestros hermanos elevados habían elaborado para nosotros en esta existencia y aquello que en realidad hemos hecho. Esa es la gran cuestión. Cuentan algunos hermanos de otras doctrinas que en una ocasión un hombre se quejaba cada día en silencio, pero pensando sobre las tribulaciones y el gran sufrimiento que tenía en el día a día. Cada noche, en el desprendimiento del sueño, pedía a su ángel guardián que aminorase de algún modo esa vida tan terrible que llevaba, esos sufrimientos tan horrorosos. El ángel guardián, un poco cansado de escucharle, le dijo: ven, te voy a llevar al lugar donde están las cruces que cada uno cargamos en la vida. Y tú eliges la que tú quieras, una que pese menos, si ese es tu deseo. Mira, esta es tu cruz. Y le señaló, su cruz era larga, era bien larga y pesada. Y él, en su consecuencia, eligió otra cruz, mucho más liviana y pequeñita. Y se la puso así, casi más bien de adorno que de otra cosa. No estaba cargando con una cruz, en verdad la llevaba como de adorno, porque era muy pequeñita. Y dice: así sí que estoy bien, así sí que voy a vivir bien.
Y en efecto, así sucedió. Dejaron de sucederle tribulaciones, sufrimientos. Llevaba una vida muy tranquila, muy relajada, alejado de cualquier sufrimiento. El hombre, los años que le quedaban, los vivió en una auténtica balsa de aceite, como suele decirse. Pero he aquí que a todos nos llega el día en que tenemos que retornar para el mundo espiritual. Y cuando desencarnó, observó que había una gran hilera de hermanos que como él habían desencarnado, hermanos y hermanas. Y vio que había como un desfiladero muy grande entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y para poder pasar del mundo físico al mundo espiritual, lo que hacían las personas era poner la cruz con la que habían cargado durante toda la vida y ellos caminaban por encima de esa cruz y conseguían pasar para el plano espiritual. Y cuando llegó su turno y él cogió su cruz, que era más bien un adorno que otra cosa, no pudo pasar para el plano espiritual porque su cruz era demasiado pequeña, endeble, no resistía su peso y ni siquiera llegaba del otro lado, era tan pequeña. Y entonces comprendió, en ese momento comprendió el error que había tenido al dejar aquella cruz tan larga y pesada que sin embargo en este momento le hubiese valido para pasar para el plano espiritual. Esto es una historia, pero refleja de modo fehaciente lo que nos ocurre, lo que nos ocurrirá a nosotros. El alma, cuando sufre mucho, aunque el sufrimiento tiene muy mala prensa entre todos los humanos, cuando el espíritu lleva una vida muy sufrida durante la reencarnación, habitualmente parte para el plano espiritual y no quiere saber nada de la vida que ha tenido, porque ha sido una vida de sufrimientos. Y no le interesa seguir en esa vida. Quiere irse para el plano espiritual, es su anhelo, para ver si allí puede descansar un poquito más de esa dura vida que ha tenido. Por el contrario, la persona que tiene una vida de ociosidad, de diversiones, de poder, dinero y todo lo que ello conlleva la vida material, aborrece el momento en que tiene que partir para el mundo espiritual, para el plano espiritual, tiene que volver para el plano espiritual, porque todo eso por lo que ha vivido y para lo que ha vivido queda en la tierra. Al plano espiritual, una vez que retornamos tras el fenómeno de la muerte, no nos vamos a llevar más que nuestras acciones. No vamos a llevar ni nuestros coches, ni nuestros ordenadores, ni nuestras televisiones de 3 dimensiones, ni nuestro apartamento en la playa, ni nuestro chalet en la ribera, ni nuestras ropas lujosas, nuestras opíparas comidas y bebidas, etcétera, etcétera. Todo eso que hemos disfrutado durante toda nuestra vida se queda en la tierra. Nosotros tenemos que partir y claro, el que siempre ha vivido inserto en el disfrute, en el uso y disfrute de todos esos bienes del poder, del dinero, aborrece el momento de partir para el plano espiritual porque todo eso se queda en el plano físico. Por lo tanto,
lo primero que tenemos que hacer es en nuestra vida, si mientras estamos reencarnados, mientras estamos vivos en la vida física, mientras nuestro cuerpo físico no se muere, lo que debemos hacer es no olvidarnos nunca de que un día tendremos que ir para el plano espiritual, tendremos que volver para la verdadera vida. Porque yo ya tengo escuchado algunas veces cómo algunos hermanos explican que el plano espiritual, la vida en el mundo espiritual, es una copia de la que tenemos aquí en la Tierra. Esto no es correcto. Realmente la cuestión es al revés. En nuestro mundo y en todos los mundos físicos son una copia muy imperfecta de todos los organismos, de todas las ciudades, de todos los agrupamientos que hay en el plano espiritual. Puede parecer que tal vez los espíritas se nos ha ido un poco la olla y que todo eso no son más que ilusiones y, bueno, que no es verdad. Sin embargo, tenemos que decir, queridos hermanos, que experiencias cercanas a la muerte, realizadas por investigadores científicos espíritas, pero sobre todo no espíritas, están demostrando lo contrario. Tienen una experiencia cercana a la muerte, algunos de ellos, no todas las experiencias son iguales, como es lógico y natural. Cada uno tenemos la experiencia que merecemos en virtud de los caminos que seguimos en la vida. Y la mayor parte de ellos describe que pasa por un largo túnel negro que nosotros sabemos, gracias a las obras de ese espíritu André Ruiz y Emmanuel, que fueron los que dictaron muchísimos libros a través de la mediunidad de Chico Xavier, hoy también en el plano espiritual. Nosotros sabemos que cada organismo, cada sistema que hay en el plano físico es, como decimos, una mala o imperfecta copia de lo que existe en el plano espiritual. Y tiene su lógica. Si el alma sobrevive a la muerte, tal y como razona Allan Kardec en la codificación espírita, a la luz de lo que contestan los espíritus, si el alma sobrevive a la muerte, tiene que ir a algún lugar. Si tiene que ir a algún lugar, es lógico que se junte con aquellos espíritus que son afines al modo de pensar y de proceder que ha tenido en el mundo. Y estas experiencias cercanas a la muerte, todas confirman estas afirmaciones que hace la doctrina espírita en las 5 obras que codificó, que compiló Allan Kardec. Las ECM, experiencias cercanas a la muerte, lo repetimos, confirman en todo las informaciones que los espíritus superiores dieron a Allan Kardec. Todos confirman pasar como por un túnel negro. Ese túnel negro, gracias a las informaciones, repito, de André y de Manuel y de muchos otros espíritus que han psicografado,
nos han enviado informaciones del plano espiritual a través de Chico, es una protección. Es una protección porque en la Tierra, la superficie terrestre, ¿cuál es la zona más cercana a la Tierra del plano espiritual? Como es lógico y natural, es una zona que en el espiritismo los espíritus superiores denominan de umbral. En el umbral inclusive, ya hablaremos otro día en otro programa, hay diversas zonas según los espíritus que la habitan. Eso es como ocurre como en nuestras ciudades, también hay distintos barrios conforme a las personas que los habitan, no estamos diciendo nada raro. Y hay una zona que es la más cercana a la Tierra, que es el umbral más inferior. Y es donde están espíritus que están sufriendo mucho en virtud de los caminos extraviados que recorrieron mientras estuvieron reencarnados en la Tierra. Y es, queridos hermanos, para proteger a esos espíritus, a esas almas que están viviendo una experiencia cercana a la muerte y que no vean todo ese panorama del umbral, porque son almas que no precisan de esas visiones horrorosas, puesto que no todo en nuestra vida, absolutamente todo, es por merecimiento, y las experiencias cercanas a la muerte no son distintas. Yo he conocido algunas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, porque me coinciden incluso dentro de mi familia. Y no todas aseguran recordar ese túnel. Y sí confirman lo que dicen la doctrina espírita, porque esas personas recuerdan haber pasado como mucho miedo, haber oído gritos, alaridos, una experiencia no muy reconfortante. ¿Por qué? Porque no merecían ese túnel. Pero la mayor parte recuerdan recorrer ese túnel, que es una protección para ellas, y al final de ese túnel ciudades maravillosas, con una luz maravillosa, con una organización increíble, las flores emitiendo luces, emiten luz, los árboles, los animales hermosísimos, y recuerdan que en ese final del túnel, ahí les estaban esperando algunos familiares suyos que habían partido para el plano espiritual, y que ellos mismos son los que les informan que deben volver, porque todavía no es el momento de partir definitivamente para el plano espiritual. Hay muchos hermanos, miembros de las distintas ramas de la ciencia, que niegan que estas experiencias sean lo que se dice ser, porque ellos creen que es una ficción, como una especie de alucinación que crea el propio cerebro en esos momentos tan traumáticos para la persona que vive una experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, nosotros no podemos estar de acuerdo con esa hipótesis, porque para mí es una hipótesis. No podemos estar de acuerdo por una cuestión. Una explicación que no da cobertura a todos los casos no puede enunciarse como teoría.
ni siquiera como hipótesis, no es válida. Cuando nosotros proponemos una solución para determinado caso, si estamos estudiándolo con rigor científico, no podemos hablar de que tal o cual cosa es la solución, explica esos fenómenos o ese hecho, cuando hay multitud de casos que no puede explicar. Entonces, lo mejor que hacemos, porque así la prudencia lo aconseja, es guardarnos nuestra opinión. Hay personas, científicos, que dan su opinión y dan su opinión en nombre de la ciencia. Esto es muy grave. Los científicos, lógicamente, nuestros hermanos, los científicos materialistas, tienen todo el derecho de dar su opinión y todo el derecho de tener su propia opinión sobre tal o cual fenómeno. Pero lo que no tienen derecho, ni ellos ni nadie, es a erigirse como representantes de la ciencia y dar su opinión cuando es una opinión suya, subjetiva, y hacerlo en nombre de la comunidad científica. Esto nos parece un grave error y nos parece más, nos parece un endeudamiento personal e individual innecesario en este sentido. No puede ser un fenómeno de creación o de alucinación del cerebro en esos momentos por los que está atravesando tan tensos como puede ser una experiencia cercana a la muerte. No puede ser una alucinación, puesto que el cerebro en esos momentos no está funcionando como debería. Y está en un coma profundo. No es capaz de observar lo que hay a su alrededor. Podría escuchar, pero ver no puede ver, puesto que las personas en coma tienen los ojos cerrados. Por lo tanto, no puede ver lo que está pasando a su alrededor. Y nosotros hemos tenido ocasión de escuchar relatos de personas que han vivenciado experiencias cercanas a la muerte, en amigos, en familiares. Y estas personas relatan hechos que sucedieron en su habitación cuando ellos estaban en coma profundo, describiendo el tipo de ropa que llevaba tal o cual persona, lo que dijo, el tipo de ropa que llevaba la otra persona, y hasta detalles tan insignificantes como el hecho de caerse de un bolígrafo a alguien de la bata médica. Estos hechos no pueden ser alucinaciones, porque una alucinación no es una observación de la realidad. Y ese ser, ese espíritu, en esa habitación estaba observando la realidad y sin embargo estaba en coma profundo. Entonces, no nos sirve la teoría de la alucinación. Tampoco sirve para explicar las experiencias cercanas a la muerte que viven aquellos enfermos que están terminales. Nosotros hemos tenido también ocasión a lo largo de estos años por mi trabajo como voluntario de observar inclusive enfermos terminales de Alzheimer que llevaban años sin conocer ni reconocer a ninguna persona de la familia y un día o dos antes de desencarnar recobran la lucidez, conocen a sus familiares y razonan perfectamente. ¿Esto qué tipo de alucinación puede ser esta?
es imposible. Las alucinaciones se caracterizan por algo que no es real. Y esto que yo estoy contando es real y muy real. Por lo tanto, con todo respeto hacia aquellas personas, aquellos hermanos, aquellas hermanas que piensan de otra manera, yo les pediría, por favor, que den su opinión, es válida y tienen derecho a darla como cualquier otra persona y tienen derecho a que se les respete su opinión, pero eviten, por favor, elegirse como representantes de la ciencia cuando están vertiendo única y exclusivamente opiniones personales y subjetivas. Esto es el primer punto que yo quería tocar en cómo es la vida en el mundo espiritual. Tenemos las experiencias cercanas a la muerte, tenemos la psicografía, la psicofonía, los propios espíritus desencarnados comparecen ante médiums cuya mediunidad se caracteriza o viene caracterizada por un desenvolvimiento de la escritura, pero no escriben producciones personales e individuales, sino que resultan producciones que claramente vienen dictadas por otras personas, porque también en esto ya hemos tenido ocasión de comprobar cómo personas mediums espíritas y no espíritas, que ningún conocimiento tienen en tal o cual área, al menos en esta reencarnación, no voy a decir que no lo hayan tenido en otra, pero en esta no lo tienen, hemos podido comprobar cómo a través de su mediunidad eran transcritos y escritos conocimientos precisos, inclusive que escapan a los conocimientos que esos médicos tenían. Eso también es una demostración, porque si yo no tengo ni idea de medicina nuclear y de repente empiezo a escribir sobre un nuevo planteamiento de la medicina nuclear, evidentemente no podéis suponer en modo alguno que yo sea la autora de esa diserción, puesto que ningún conocimiento tengo en ese sentido, en esta existencia. Por lo tanto, tiene que ser obra de otra inteligencia externa a mi espíritu. Esto también constituye una comprobación. Esos dictados, esos mensajes que nos llegan desde el más allá. Hay una película que yo os aconsejo de ver, que está por internet, por YouTube. No obstante, nuestro centro la tenemos y de vez en cuando ponemos películas, aunque ya las hayamos puesto muchas veces, no importa. Hay una película que se llama Las Madres de Chico. Ahí se puede comprobar cómo esas madres que perdieron a sus hijos en distintas probaciones, vamos a llamarlo así, recibían mensajes inequívocamente de sus hijos, porque solo sus hijos podían conocer todos los detalles que daban. Esos mensajes son riquísimos en detalles que solo el ser que está desencarnado podía aportar. Por lo tanto, también constituye una prueba de la veracidad de esos mensajes. No quedando duda, pues, de que el alma sobrevive a la muerte
y de que si sobrevive a la muerte tiene que estar en algún sitio y de que si está en algún sitio es lógico que esté con aquellos otros seres que se afinizan con ella, pues ahí tenemos cómo será nuestra vida en el mundo espiritual. Para saber cómo será nuestra vida en el mundo espiritual, es bien sencillo. No hace falta hacer muchas averiguaciones. Solo hace falta coger una hoja de papel y, honesta y sinceramente, sin escapes y fugas que a quien primero engañan es a nosotros mismos, escribamos en esa hoja en qué paso la mayor parte del tiempo ahora en el plano físico. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo con la vida que Dios me dio? A ver, me levanto, ¿qué hago? Desayuno, saco al perro, luego vengo, me ducho, desayuno, me voy al trabajo, salgo del trabajo, me voy a comer, luego por la tarde, ¿qué hago? ¿Con qué personas me reúno? ¿Con qué amigos? ¿Cómo son mis amigos? ¿Cómo son mis amigas? ¿En qué me gusta pasar el tiempo? ¿En qué paso la mayor parte del tiempo? Me gusta salir, sentarme en la terraza de un bar, tomar una Coca-Cola, una cervecita con los amigos. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo será mi vida en el plano espiritual? Pues exactamente igual que la que tenemos aquí. No cambia nada. Allí, el mundo espiritual no son unas vibraciones tan densas como las nuestras, o incluso las hay. Hay lugares en el mundo espiritual que son todavía más densos que en nuestro propio mundo. Por lo tanto, aquello que yo he desarrollado, aquellas actividades que he desarrollado en el plano físico, voy a seguir desarrollándolas en el plano espiritual. Si nos hemos preocupado por nuestro prójimo, primero de todo por nuestra familia, porque qué duda cabe que no podemos, no sería el caso, no sería entendible ni razonable que nos preocupásemos más por el vecino que por nuestra propia familia. Nuestra propia familia es en la que hemos pedido renacer o nos han obligado a renacer. Y es con la que mejor podemos progresar y evolucionar. Por lo tanto, no podemos eludirla, no podemos escapar de la familia. Es necesario convivir bien, no convivir de cualquier manera, sino convivir bien con la familia. Del mismo modo que es necesario convivir bien en el trabajo, con nuestros amigos, en la calle, en el autobús, en el metro, en cualquier sitio por donde nosotros pasemos, que siempre vayamos enjugando lágrimas y dando la mano, sin esperar nada a cambio, no dando golpes y puntapiés a todo el mundo, porque entonces nos estamos equivocando. Por ello, debe de ser nuestra máxima preocupación. ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente estoy haciéndolo bien? ¿O por el contrario, estoy obrando mal? Porque del otro lado voy a seguir haciendo lo mismo. No hay solución de continuidad. La
vida continúa, dicen los espíritus. Yo ya oí algunos espíritas, algunos hermanos espíritas, expresiones como hay vida más allá de la vida. Yo no he visto esa palabra, esa frase en los libros espíritas. En los libros espíritas se dice que la vida continúa. El verbo continuar expresa que alguien interrumpe una acción y que luego vuelve a retomarla justo donde la dejó. Por lo tanto, en el plano espiritual vamos a estar incluso acompañados de los mismos espíritus que nos acompañaron en vida. Saulo de Tarso explicaba en una carta que cada uno de nosotros tenemos nuestros testigos y que cada uno elige sus testigos y que nadie está solo. Cuando oigo a las personas decir estoy sola, o yo misma lo he pensado, bueno, ya no tanto, pero anteriormente pensaba más, estoy sola. No, no estoy sola. Nadie está solo. Todos estamos rodeados de hermanos y hermanas desencarnados que se afianzan con nuestro modo de pensar, nuestro modo de hablar y nuestro modo de actuar. Por lo tanto, ahorrémonos el victimismo de que pobre de mí, que estoy solo. No, no estás solo. Dios está con todos nosotros. Nuestro ángel guardián está pendiente de nosotros todo lo que es necesario que esté un espíritu muy elevado por espíritus tan inferiores como nosotros. En el momento en que nosotros le invoquemos a través de la oración, Él viene, Él o ella. Por lo tanto, nadie está solo. Y, queridos hermanos, yo no voy a hablaros de quién nos va a acompañar en el mundo espiritual. Pues quién sino que aquellos que nos acompañaron en la vida física. Y tiene su lógica. Si nosotros en la vida física, ya no voy a la espiritual, la vida física, si nosotros acudimos a un club social cada día, nuestras amistades estarán entre ese club social, con seguridad. Si acudimos a otro club social, nuestras amistades estarán en ese club social. Si nosotros acudimos a un evento, normalmente lo haremos con nuestras amistades. Uno no va a los eventos con los enemigos, aunque a veces aparecen ellos en los eventos, pero uno no busca a los enemigos para ir a un evento, busca a los amigos, ¿o no? Entonces, si esto ocurre en el plano físico, ¿por qué en el plano espiritual tendría que ser de otra manera? La vida continúa. Luego, no hay necesidad de que vengan a buscarnos, ni qué proceso. Me preguntaba una vez una persona, yo me pregunto, ¿cómo es el traslado de un espíritu del plano físico al plano espiritual? Y yo le dije, no es necesario operaciones especiales para eso, hermano, porque nosotros estamos acompañados de espíritus que se identifican, que son afines, que son espíritus simpáticos a nosotros. Eso que tan románticamente creen algunas personas que son las almas gemelas, no, son espíritus, las almas gemelas son espíritus afines a nosotros. Pues bien, si en un momento dado
mi cuerpo físico muere, yo voy a ser un espíritu desencarnado, que pasaré a formar parte del grupo que me acompañó durante toda mi existencia. Por eso digo que para que un alma vaya del plano físico al plano espiritual no hacen falta operaciones especiales, generalmente. Luego hay algunos espíritus que por sus méritos, por el trabajo que han realizado, por merecimiento en definitiva, son objeto de operaciones especiales, especialmente dirigidas a su caso, para el traslado al plano espiritual. Pero la generalidad de nosotros, el traslado del plano físico al plano espiritual se realiza a través de las leyes de acción y reacción. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que automáticamente nuestro espíritu se va a encontrar en el plano espiritual al lado de todos aquellos espíritus que nos estuvieron haciendo compañía mientras estuvimos reencarnados. Por lo tanto, no hace falta tener miedo al momento de la muerte. Los espíritus superiores explican a Allan Kardec que no tengamos tanto miedo a la muerte, porque cada noche morimos un poco. Y dice que cada noche, mientras nuestro cuerpo duerme, nosotros vamos al plano espiritual. Ahí abrazamos, charlamos, incluso podemos estar realizando trabajos o estudios, o también podemos estar realizando trabajos pero no tan buenos, no constructivos. Si vamos a buscar antiguos comparsas de otras vidas en las que nos equivocamos más todavía que en la presente. Por lo tanto, yo os pediría muy humildemente que sopeséis y reflexionéis sobre todos estos planteamientos que yo os he hecho en el programa de esta noche. Puede ser que no los encontréis lógicos, que no podáis comprenderlos de momento, pero en todo caso os servirán para en un futuro que ya vuestra conciencia se haya abierto un poquito más, vuestra mente se haya aperturado un poquito más, llega el momento en que todas estas enseñanzas sirven. Nada más, son las 12:20 de la noche y no quiero cansaros más, tan solo emplazaros para el próximo sábado en el que volveremos a tratar otro interesante asunto. Os deseo lo mejor para esta semana y todas las experiencias que tengáis, aunque sean un poco desagradables, tomadlas como esos exámenes que sufrimos en el instituto y en la universidad. Y si las tomamos en ese sentido, mucho nos va a arreglar en el futuro, porque se fijarán en nuestro espíritu como aprendizajes que seguramente no habrá necesidad de retocar por un tiempo. Por ello, sed lo más felices que podáis, a pesar de las circunstancias. Si vosotros queréis solo ser felices cuando no os falte de nada, cuando no tengamos paro, cuando no haya huelgas, cuando no haya personas que actúen erradamente, si esperamos ser felices
por determinada circunstancia y esperamos estar tranquilos cuando concurran una serie de circunstancias, entonces debo deciros que os preparéis a ser las personas más infelices y desgraciadas del mundo. Porque la felicidad, dicen los espíritus en el Evangelio y según el espiritismo, no es de este mundo. En este mundo nunca nos va a proporcionar la felicidad. Sin embargo, podemos ser felices. ¿Cómo? Si sabemos sobreponernos, si sabemos elevarnos por encima de las realidades, a veces un poco terribles que nos toca vivir. No hay espíritus perfectos en la tierra, hermanos. No hay santos. Es una lástima, pero es así. Aquí el mal anda suelto. ¿Cuántas veces erramos nosotros a lo largo del día? ¿Cómo vamos a esperar una perfección mayor a nuestros hermanos? Es imposible. De momento. Ya cuando evolucionemos y seamos unos espíritus puros, para lo cual yo en mi caso veo la cosa por eones, como poco, pues ya ahí sí será de otra manera. Pero de momento la felicidad no es de este mundo. De ello no deduzcáis que no podemos ser felices. Eso depende de nosotros. Yo recuerdo un proverbio oriental que se quedó grabado siempre en mi corazón y que es una gran verdad, o yo así lo creo. Este proverbio decía que no ambicionásemos cosas, porque cuando éramos poseedores de una cosa, en ese mismo momento surge en nuestro corazón la sombra, el sufrimiento por el miedo a perderla. Disfrutemos lo que tenemos, pero no poseamos lo que tenemos. Disfrutarlo en el sentido de, mientras nos sea permitido disfrutar, no abusar. Los abusos se contrarrestan con constricciones muy dolorosas a veces. No siempre, pero muy dolorosas a veces. Por lo tanto, disfrutemos lo que tengamos y no ambicionemos cosas, grados de poder, grados de elevación que no tenemos condiciones de administrar. Que en nuestras manos serían como si montásemos un caballo desbocado que terminaría con nuestra vida todo seguro. Nada más. Por lo tanto, os pido que seáis felices. No me digáis ahora que ya sabéis que podéis ser felices. No pongáis por excusa. Yo sería feliz si... No, yo sería feliz de cualquier modo. Yo estaría serena de cualquier modo. La serenidad, la tranquilidad, la felicidad son estados internos del alma. No dependen de nada externo a nosotros. Por lo tanto, prometedme que vais a ser felices. Muy buenas noches y gracias a todos por escucharnos.